Y yo le quiero contar a la audiencia que la señora Nora Jiménez nos acompañó también en esta entrega de plaquetas en homenaje al trabajo de todos por verdad, memoria y justicia. Los voy a invitar a ver este momento de la entrega de plaqueta por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el doctor Santiago Godoy, que le hace entrega a nuestra querida exdiputada Nora Jiménez. Pedirle a Santiago Godoy que le entregue esta plaqueta a Nora Jiménez. Bien, Norita. Bueno, yo esta noche expresarle un especial reconocimiento a la familia Ragone, porque durante muchos años, en esta realidad que es tan dura, porque Salta es una provincia dura y difícil para la lucha por la justicia social y los derechos humanos, tuvieron una gran entereza para ir al frente en esa lucha, nunca bajaron los brazos. Clotilde abuela, Clotilde hija, después Fernando, y Fernando de algún modo resume, me parece, toda esa historia y ese compromiso de lucha, y es el testimonio de continuidad de la familia Ragone y de las expectativas, del compromiso de Miguel Ragone, ¿no? Por eso a mí siempre me emocionó mucho esta actitud, esta decisión valiente de la familia. Pero también creo que en momentos como este tenemos que hacer como un acto de sinceridad con la realidad de este país. Y yo digo que esto que estamos viviendo hoy, que yo no pensé poder vivirlo, los juicios, esta recuperación de la memoria, este camino de la verdad, esta pelea a brazo partido para recuperar una justicia para los 40 millones de argentinos, como dice Cristina, es posible porque llegó a la presidencia de la Nación el compañero Néstor Kirchner. En realidad, lo que a mí me impresionó de este tema es que los abogados defensores, lo dijo un día, no sé si Matías o el doctor Ávila lo dijeron en la Cámara, los abogados defensores eran todos jóvenes y que en esa época ni siquiera habían nacido o ni siquiera tenían idea, y sin embargo, en esta provincia o en esta ciudad, que es todo difícil, mucho más difícil que en otro lugar, donde es difícil, a mí me parece una cosa imposible que se acceda o que se llegue a esta sentencia, y sin embargo estos dos jóvenes, él y Matías Duarte y Tania, mucho más jóvenes, han conseguido algo extraordinario que nuestra generación no ha conseguido por un montón de cosas. Así que la verdad, a todos ustedes, la verdad a todos ustedes que tienen mucho más mérito que yo, eso, a Nina, un montón de gente que conozco que toda su vida luchó para que esto se lleve adelante, y especialmente a los tres abogados, a Miguel, a Matías y a Tania, yo les quiero pedir un fuerte abrazo, porque un fuerte aplauso, porque la verdad sin ellos, esto no hubiera sido posible. Escuchábamos las palabras del doctor Santiago Godoy en este homenaje que le hicimos a la ex diputada Nora Jiménez, que nos acompaña en esta noche. Hace rato yo le preguntaba desde su experiencia personal a nuestra joven militante, abogada de derechos humanos, la doctora Tania Quiriaco, cómo había sido vivir en el movimiento de derechos humanos en 2000, cuando todavía estábamos bajo una década neoliberal donde la memoria no tenía ninguna importancia. Yo esa misma pregunta le quiero volver a repetir a Nora, con toda la impronta, digamos, de tener otra pertenencia generacional, de haber vivido la dictadura y de haber llegado, digamos, a convertirse en una militante por la fuerza de la vida más que por una elección objetiva. ¿Cómo era vivir desde tu experiencia personal y política también, antes de la llegada de Néstor Kirchner al poder, el ser un militante de derechos humanos, y qué cambió con Néstor Kirchner? Bueno, yo realmente creo que hay claramente un antes y un después, sin duda, en este país, porque la lucha a partir del año 83 con la recuperación de la democracia
hay un hecho muy importante que va a marcar también un hito en la democracia. El haber tenido la Comisión Nacional de Investigación, la CONADEP, el haber logrado la sistematización de miles de denuncias de desaparecidos, de presos, de niños robados en este país, con la figura esa que fue una creación de la Argentina, que Videla decía, ni vivos ni muertos, desaparecidos, esa figura tan terrible realmente, tan espantosa, de poder generar un nuevo encuadre de una persona apropiada en manos del Estado, digamos. Lo que cambió fundamentalmente es que esa política del terrorismo de Estado, el Estado que nos tiene que proteger a todos, porque si todos los habitantes de un país sabemos que hay una institución en la que depositamos la confianza y nos tiene que garantizar igualdad, justicia y oportunidad, es el Estado. En el año 76, ese Estado que nos tenía que asegurar la vida, la libertad, el trabajo, la vivienda, las condiciones para poder circular en este país, era justamente el que hacía desaparecer gente, el que conculcaba el derecho a la libertad, el que conculcaba los bienes. Es decir, aquí hay que decirlo con todas las letras. Acá se hizo desaparecer gente por razones políticas, por pensar distinto a los militares, pero también se hizo desaparecer gente para apropiarse de los bienes. Eso hizo Macer, eso hizo Videla, eso hizo Agosti. Si robaban desde el mismo Estado, saqueaban desde el Estado y mataron a esas madres embarazadas para quedarse con los hijos y esos hijos entregárselos a militares o familiares de militares que no podían tener hijos, que querían hijos y que en vez de hacer el trámite de adopción como corresponde hacerlo ante el Estado, hacían el camino de la apropiación. A partir del año 83 se dio un paso importante con CONADEP, pero también se dieron pasos hacia atrás. Con la Ley de Obediencia, Vida y Punto Final, que son dos decisiones del gobierno de Alfonsín y del gobierno de Menem, fue un retroceso muy profundo y fue como cerrar las puertas del Estado y de la justicia fundamentalmente para la investigación de los casos, archivar los casos y las pocas detenciones y actos de justicia que se había logrado con los militares, sobre todo militares en aquel momento, no había en aquel momento una identificación de civiles, digamos, había una claridad que el golpe había sido cívico-militar, pero la primera identificación en la represión en materia de responsabilidad fue sobre militares. Los pocos que estaban detenidos fueron inmediatamente liberados. Nora, perdón, y en ese sentido, cuando vos introducís el tema de los civiles, que está muy en boga en este momento de los juicios, ¿por qué es importante el tema de juzgar también a los responsables civiles? Porque tiene una responsabilidad concreta, es decir, porque hay que decir que este golpe militar del año 76 tuvo un claro objetivo económico. Había que cambiar la economía de este país y había que generar las condiciones para que cada vez la economía, los bienes y la producción de la Argentina estuvieran concentradas en menos manos, en un par de familias, en un par de nombres a nivel nacional y también a nivel provincial, porque en las provincias también se repite este mismo proyecto que se va a dar a nivel nacional y por eso nosotros vivimos desde a partir del año 76 una tremenda concentración económica que ya con la democracia en la década del 80, fundamentalmente en la década del 90, con una política liberal de concentración, de pérdida de fuentes de trabajo, de quiebre de la industria nacional, de reemplazo de los productos, de los bienes que se producían en este país por bienes que se importaban en el arreglo fundamentalmente con Estados Unidos, es un modelo por el cual había que hacer desaparecer miles de dirigentes y miles de argentinos que pensaban en una Argentina con crecimiento, con desarrollo, con fuente de trabajo, con industria, con tecnología, para poder lograr ese objetivo. Ahora, ¿qué pasa con Néstor Kirchner? ¿Por qué creo que hay que decirlo con toda la letra? Que fue el presidente que pudo cambiar la historia en este sentido. Porque él lo que tiene claro es que hay que acabar con la impunidad en este país, porque no es posible una democracia fuerte y plena que traiga beneficios para los 40 millones de argentinos mientras haya impunidad, mientras las fuerzas de seguridad sigan siendo manejadas por los mismos
hombres y mujeres que participaban como jefes de las fuerzas, como jefes y como miembros de las fuerzas de seguridad, y que son los que llevaron adelante toda esta política de corrupción, de exterminio, de fusilamientos, de matanzas, de desapariciones. Acá hay una historia de complicidades muy fuertes que sigue hasta el día de hoy. Yo quiero muy cortito hacer referencia a algo que ha ocurrido hace muy pocos días, que todos lo hemos leído en todos los medios, la famosa sublevación del personal de Gendarmería y de la Prefectura Naval. Acá aparecía como que era un problema de sueldos, que se le había rebajado los sueldos. Es decir, evidentemente hubo algún inconveniente en el ámbito administrativo y contable de estos organismos y apareció como que se iba a liquidar más los sueldos. Ni siquiera se llegaron a liquidar, se corrigieron antes de pagarse y toda la gente recibió el sueldo que había recibido el mes anterior sin ningún tipo de recorte. Pero el trasfondo de esta cuestión, lo que se destapa a raíz de toda esta situación, es que nosotros tenemos una jueza en la provincia de Santa Cruz y dos jueces, un juez y una jueza en la provincia de Corrientes, que llegaron a hacer lugar a casi 15.000 presentaciones de miembros de estas fuerzas de seguridad, gendarmes o prefectura. En el caso de Corrientes, por ejemplo, estos dos jueces resolvieron sobre 7.000 casos, resolvieron alrededor de 300 casos por día. Imagínate, no sabía ni qué estaban resolviendo, ni qué, imposible que un juez pueda leer 300 expedientes para poder resolverlos a conciencia. ¿Qué resolvían en esos casos? Aumentos irracionales para esos gendarmes que se presentaban, y entonces había gente que recién ingresaba a la gendarmería con un sueldo de 5.000 pesos y de pronto ese juez de Corrientes que no tenía competencia, ahora está aprobado que no tenía competencia, le regulaba un sueldo de 23.000 pesos. O sea que había un sistema de corrupción impresionante entre el Poder Judicial y el Poder Judicial, militar. La Gendarmería y el área administrativa, digamos, tanto de la Fuerza de Seguridad como de la Justicia, y particulares, porque acá está la complicidad civil. Vos me preguntabas la complicidad civil que fue tan clara en la dictadura. Vamos y a sigue siendo seguir hablando de esa complicidad civil después del corte, con si te gusto, parece. Con gusto. Gracias.